Escuchas Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Detienen a El Pony, presunto líder de la familia michoacana. Pide el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, brindar protección a menores migrantes. Sin reformas, no hay oportunidades, asegura el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Tan solo en un año, 8 meses, hoy nuestro país puede hablar de estas reformas que se buscaron por más de 20 años y que estamos seguros, en el corto, mediano y largo plazo, habrán de cambiar las circunstancias adversas de nuestra sociedad mexicana. México tiene el reto de elevar la productividad, afirma el presidente Enrique Peña Nieto. En el tiempo vamos a ir observando cuánto crecemos, cuánta riqueza generamos, cómo evoluciona el campo y cómo éste se vuelve más productivo. Detienen e imputan al expresidente francés Nicolas Sarkozy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, hora del centro. Bienvenidos al Primer Café. Yo soy Ana María Salazar, Raimundo Río Palacio, Paco Abundis. ¿Cómo están esta mañana? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo andamos de noticias hoy? Bueno, las noticias realmente hay una batalla campal en el Senado de la República, ¿verdad? Por la parte de la discusión, no nada más la discusión sobre la ley secundaria, la ley de telecomunicaciones, sino por la manera como los partidos, dentro de los propios partidos, se están enfrentando. Hoy realmente el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intérite refleja muchísimo lo que fue el día de ayer. Con este tema de la ley de telecomunicaciones en el Senado, 23% de los impactos. Hoy se entrega el dictamen de la ley secundaria a las comisiones. Hoy ya se discute el proyecto del dictamen. Desde ayer se empezó a circular, pues sabemos que son 612 páginas. Se espera que este viernes se vote. Si, como dice el senador Javier Lozano, si no pasa nada, se votará este viernes y entonces la minuta sobre la ley secundaria de la ley de telecomunicaciones pasará a la Cámara de Diputados. Hay que recordar algo muy pertinente. La ley secundaria no es una reforma constitucional, por lo tanto no se requieren 3/4 partes del Senado. Se requieren 65 senadores que voten a favor, es mayoría simple, la mitad más uno. Lo que hace precisamente este choque dentro de los partidos, particularmente en el PAN, donde el líder Gustavo Madero dice, voten que la ley, que se tiene que ver la preponderancia, que es el gran tema, por servicio y no por sector. Y la lógica en el Senado es, se vota de acuerdo, esta parte de la preponderancia va al dictamen como lo establece la reforma constitucional, que es por sector, y que cada senador vote según su conciencia. No sé si están de acuerdo, pero creo que por primera vez la ley de telecomunicaciones se convierte en algo más o menos cotidiano, o tiene una traducción en prensa, o ya tenemos una idea de qué se está hablando, porque hasta este punto todavía ha sido muy abstracto, ¿no? Claro, porque esta ley tiene lo que se requiere en todas las, en todo tipo de la actividad periodística, tiene cara y cuerpo, tiene nombre y apellido. Entonces, cada uno de los actores no se identifica sobre un aspecto técnico
sino sobre un interés específico que, como decía yo en unos momentos, tiene nombre y apellido. Esto es lo que ha hecho de la ley de telecomunicaciones asequible. Y tiene posibles beneficios que son más concretos, ¿no?, para consumidor promedio. Sí, aunque realmente la gran discusión a nivel general pues, tiene que ver con quiénes están involucrados. Sobre los beneficios, el presidente Enrique Peña Nieto le dio una entrevista a Charlie Rose de PBS y le preguntan directamente al presidente que cómo va a enfrentar la molestia de Carlos Slim porque la ley de telecomunicaciones lo desagrega. Y dice, bueno, lo que buscamos es una mayor competencia y una mayor competencia en el negocio y un mayor beneficio para los consumidores. El presidente de la República te acaba de responder tu pregunta. Sí, sí. El segundo tema, también algo muy interesante que no se alcanza a reflejar en el 21% del país informativo, es esta reunión que tuvo ayer el presidente de la República y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con los gobernadores priistas. ¿Por qué decimos que no se alcanza a reflejar? Porque los gobernadores priistas, hay un buen número de gobernadores priistas que no están muy contentos con varias de las reformas, particularmente con la reforma política en el caso, con la reforma electoral que tiene que ver con los órganos electorales. Y ya estamos a un año de las elecciones intermedias, donde se renueva todo el Congreso Federal y además hay elecciones para gobernador. ¿Y cuántos puestos se van a elección popular? 2.300, son más que en 2015. Entonces, perdón, más que en 2002. Es una elección muy importante y tienen que estar dándole bálsamo a los gobernadores priistas para que no vaya por ahí a salir alguien que haga en materia electoral una especie como de huelga de brazos caídos y que no marche de acuerdo con el gran diseño general del gobierno y el partido en el poder. Y son en 12 estados priistas donde no se ha aprobado la reforma política. No es casual, ¿verdad? No es casual. Por eso esta reunión, que aparentemente es un encuentro protocolar, de rutina, tiene mucho más de miga de lo que sabemos y de lo que probablemente se dijo ahí explícitamente. Estas son reuniones muy implícitas, ¿verdad? Y es interesante porque las diferencias no sé qué tan de fondo son y son más bien de procedimiento y posiciones. Sí. Por ejemplo, el hecho de que los antiguos consejeros, ¿no?, pues ya son antiguos porque pertenecen a otra institución, puedan concursar o no, puedan ser nuevamente validados como consejeros. Bueno, ahora de los nuevos órganos dirigidos por el INE. ¿No será que el presidente fue y les agarró de las orejas a varios? No puede hacer eso, Los puede ver feo, pero agarrar de las orejas no. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque el Financiero sacó un reportaje que vale la pena leerlo, donde se cuestionan si regresó la era en donde el presidente remueve a gobernadores, y tienen varios ejemplos y un estudio que me pareció una pregunta interesante. Sí, cuando menos como pregunta. Ayer les platicamos que el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, había sido detenido. Hoy es el 20% del país informativo porque después de 15 horas de interrogatorios en la Fiscalía Nacional, pues lo están acusando de corrupción y tráfico de influencias, y tiene que ver directamente con los gastos de su campaña presidencial. La de 2012, la de 2000 sí. Y la previa. Dos campañas presidenciales. Entonces, este tipo de temas sí es muy penado. En la ley francesa es una ley, de alguna manera era similar a la mexicana, que no te afectaba la elección, pero aquí estamos viendo que los casos en Francia no se detienen y se llega, estamos viendo, hasta las últimas consecuencias. El 19% de los impactos, fíjate nada más, 23, 21, 20, 19%, quiero decir, lo apretado de la disputa por el PAI es, bueno, todas estas marchas, este bloqueo que durante 5 horas que estranguló, pues 3 carriles del periférico en una de las zonas más concurridas a media mañana en protesta por el programa Hoy No Circula, y luego también se combinó, no el mismo grupo, pero se combinó con los transportistas que fueron iban hacia el Zócalo de la Ciudad de México y se enfrentaron a golpes
con la policía. Finalmente, el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, recibió a los transportistas y se van a hacer unas excepciones para el transporte de los sábados. Aquí es una razón económica, que siempre son acuerdos que se llega con los transportistas para que no perjudique el abasto de la Ciudad de México, ni tampoco, bueno, el abasto de la Ciudad de México, pero no es lo único, es en dónde empieza la cadena productiva, para que tampoco se afecte el origen de la cadena productiva con los productores. No hay todavía conocimiento de que haya habido resultados de pláticas informales que han tenido con los automovilistas. Son dos casos diferentes que hay que verlo. Se anuncia pues que hoy estarían pensando en nuevas marchas. No sabemos todavía qué es lo que sucedió a lo largo de la noche en términos de la negociación política en el Distrito Federal. Parece que en lo que se refiere a camiones sí les van a dar más, o sea, van a poder usarlo hasta por horarios, hasta las 8 de la mañana. 11 a 8 de la mañana. Y volver a empezar a usar tu carro o camión después de las 8 de la noche. Lo cual es como lo hacen las sociedades modernas en las ciudades modernas, donde todo lo que es el abasto de productos se hace durante la noche, no es durante el día. Entonces, bueno... Sí, de hecho puede cambiar la dinámica de tráfico. Exacto. Totalmente. Y con 17% de los impactos, el último tema en el PAI informativo es el informe del Banco de México, que dice que de enero a mayo las remesas subieron 7.9%. 9.500 millones de dólares se inyectaron a la economía de los mexicanos en todo el país. Esa es una forma de verlo. La otra parte que registra el Banco de México, que me parece que es relevante ponerlo así, es el crecimiento más importante desde 2006. Sí. Porque lo que está señalando, el 7.9% de incremento con respecto al 2013, es un ligero repunte en la economía de Estados Unidos. Las remesas, este impulso a las remesas, no es la política pública que trataba de plantar el presidente Vicente Fox, ¿verdad? Es resultado de un mayor empleo en la economía de Estados Unidos. Que esto se habla de dos dinámicas, ¿no? La migratoria y la de empleo. Sí. Fíjate, la migratoria en el sentido es hasta más interesante, porque sí se ha reducido en una forma importante el número de mexicanos que han estado entrando sin documentos en Estados Unidos en los últimos 2 o 3 años. Y además el presidente Obama es el expulsor más grande en la historia de Estados Unidos. El hecho de que haya crecido como creció, te está diciendo que hay una dinámica económica en donde por lo menos los indocumentados en Estados Unidos sí los están empleando, y eso tiene que reflejar posiblemente una mejora económica mucho más importante de lo que está reflejando. Hay algo adicional. Han cambiado ya los ciclos de la productividad de los mexicanos en Estados Unidos, y también ya hay segundas y terceras generaciones de mexicanos viviendo en Estados Unidos de manera legal, que tienen todavía sus familias, o tienen parte de sus familias, sus abuelos, por ejemplo, en los pueblos, en México. Entonces les dan este tipo de apoyo. Aún así hay todavía 12 millones de mexicanos, ¿no?, nacidos aquí, que sería 1 de cada 10. Y de esos la mitad son ilegales y la mitad son legales. Y esto también te podría estar reflejando economía, y no necesariamente todos los que están enviando dinero son ilegales. Platicábamos sobre cómo las grandes películas de Estados Unidos han reflejado todo el tiempo el fútbol, soccer en sus primeras planas. Pues responde a esta parte del cambio demográfico, y ya un segmento de la población de habla hispana que tiene acceso, primero, a público que lee en inglés, y la otra es que ya participa en procesos electorales en Estados Unidos y que sí tienen incidencia sobre los procesos. Es un poco lo que podríamos entender que está sucediendo con el presidente Obama, que dijo, pues yo me voy por la libre del Congreso con mi reforma migratoria. Pero bueno, este es el PAI informativo de la agencia. Pero este último comentario que hace Ray nos lleva a la primera plana del New York Times, que en su primera plana trae a su goalkeeper, que pasa a ser su héroe nacional. Y el artículo es sobre cómo se vivió el partido de costa a costa. Así lo describen literalmente. Es decir, el soccer como un nuevo fenómeno. Es un reportaje sobre la audiencia en Estados Unidos. Así es, y cómo están cambiando esas dinámicas, y cómo pasó a ser un evento importante como tal vez nunca lo había sido en Estados Unidos. De festejos en una Copa del Mundo. Hubo en muchos estadios alrededor de los Estados Unidos, se llenaron
con personas que fueron a ver el juego juntos. O sea, no se quedaron en su casa, se quisieron reunir para celebrar. Y bueno, perdió Estados Unidos, pero tienen un héroe nuevo. Como dato, ¿saben qué porcentaje de las televisiones en México estuvieron prendidas en el segundo tiempo del partido México-Holanda? 98% en el juego. 98%. Es algo impresionante y bueno, pues vemos ¿No que... habría algún otro programa? Una novela por ahí. ¿Cómo dice el New York Times? Bueno, perdió Estados Unidos, pero el fútbol salió del invierno, ¿no? Exactamente. Pero ya se convirtió en un... Este nuevo héroe que tienen el portero, le dicen The Beast, o sea, porque fue, en cierta forma, fue gracias a él que Y el Estados artículo de Unidos fondo del pudo Washington defenderse Post, que bien. sobre él es un perfil, porque sufre de un síndrome. ¿Washington Post o Wall Street Journal? Washington Post, si no me equivoco. Lo checamos, pero según yo lo leí en el Post. Porque es un artículo de fondo sobre digamos, las dificultades que tiene este portero porque tiene un síndrome, algo así como de Trump o Trumper, y tiende a repetir las cosas y tiene muchos tics. Entonces también es una historia de superación personal. Sí, y qué bien hace eso los medios de Estados Unidos. O sea, de los héroes los hasta recalcan parte de su personalidad para eso. Oigan, yo quiero retomar algo de la portada del Universal, que es la foto, no sé si lo podemos, que más o menos te da a entender las dificultades que hubo, no sé si lo tenemos en producción, que hubo pues con el tráfico del día de ayer. Ahí vean esa fotografía, te da a entender un poco lo que estaba sucediendo en el periférico el día de ayer y por la importancia que está tomando este debate, que me comentaba un analista, no eran tanto las personas que estaban protestando, o sea, es un número muy reducido. No se necesita tener miles y miles. Si tú tienes, como se dio ayer, unos cuantos automóviles que tú simplemente bloqueas el periférico, con 3 automóviles arruinas el tráfico. O sea, tampoco se necesita mucho. Ahora, en Milenio, la portada de Milenio nos recuerda lo que está viviendo México en cuestión de crimen organizado. Y son datos que te refleja lo difícil que es esta guerra, por lo que le quieran llamar, esta lucha, esta política en contra de estas organizaciones. Ya han muerto 63 militares en la lucha antinarco. Este es el balance que nos da la Sedena desde el comienzo del gobierno de Peña Nieto, que me parece que es un dato que tampoco... Como que hemos perdido la magnitud de lo que está pasando los números en esta lucha. Rescataría del Universal la entrevista con el embajador, que tú decías, Raimundo, que no es tan inusual con un embajador de entrevistas, pero yo creo que sí pasa a ser un dato importante en la crisis que estamos teniendo actualmente. Es parte de lo que hacen muy bien los americanos, que es el spin. Sí. Es cuál es la agenda que quieren impulsar, y es cuando ellos realmente saben el manejo de la comunicación política. Sí. Porque la entrevista que trae de nota principal Universal tiene que ver con el interés del gobierno de Estados Unidos. No es sobre, oiga, ¿y qué sucede con el espionaje? ¿Y qué sucede con la iniciativa Aunque sí Mérida? menciona la crisis de Pascual, ¿no? Del ex embajador Pascual cuando llega él. Por el libro de Hillary Clinton, que le dedica varios párrafos a ese episodio con el expresidente Felipe Calderón. Pero vamos, son muy, muy eficientes en materia de comunicación política en Estados Unidos, no de hoy. Es parte de una gran escuela de transmisión de mensajes. Ahora es un poco irónico porque buena parte de las editoriales de Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, el presidente Obama está perdiendo su batalla contra la inmigración, están cuestionando ya su política pública. Sí. Y en México no tenemos una primera plana con el embajador, ¿no? Bueno, que dice que se van a tomar medidas al respecto, ¿no? Oye, ese de hecho es el tema que vamos a retomar regresando de un corte. Nos vamos, estas son las portadas y la información principal del día. No se vaya, regresamos. En lo oscurito, Telmex y Dish firmaron un acuerdo para que la empresa de Carlos Slim pudiera ofrecer servicios de televisión. Una acción ilegal que quedó comprobada en un informe de 203 páginas en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Telmex tiene prohibido vender televisión porque su título de concesión así lo establece.
Telmex tiene una prohibición para ofrecer directa o indirectamente, de acuerdo con su título de concesión, servicios de radiodifusión, servicios de televisión, y aquí pues lo que significa es que está violando la ley, lo establecido en su título de concesión, y es muy delicado. El IFETEL también comprobó que Telmex presentó información falsa acerca de sus operaciones con Dish. La empresa de Carlos Slim argumentó que estaba ofreciendo servicios administrativos, pero el IFETEL descubrió que la asociación entre Dish y Telmex es una concentración económica que no fue notificada a las autoridades, a pesar de que estaban obligados por la ley a hacerlo. Es injustificable que dos autoridades como estas en su momento hayan decidido que era procedente este acuerdo. Definitivamente se debe investigar muy a fondo, porque sí sería un caso muy grave de omisión y de tolerar un negocio que no debió haber existido. Hoy a todas luces y con muchas evidencias más encontramos toda esta violación tan flagrante. En 2008, cuando Dish y Telmex firmaron estos contratos, Dish cedió a Telmex los derechos para revisar información financiera, sus activos y libros contables, lo que convertía a Telmex en un socio de facto de Dish, alianza que, de acuerdo con expertos, trae consecuencias negativas en los usuarios. Somos el país de peor cobertura, de precios más elevados y de pésima calidad de servicio. Indefensión para nosotros los usuarios es en lo que se traduce al no poder tener alternativas competitivas en el mercado, dada toda esta capacidad que tiene una empresa como Telmex de elevar los precios artificialmente y de no invertir para ofrecer mejores servicios. Este fin de semana concluye el plazo para que Telmex presente pruebas a su favor. De no ser así, ambas empresas podrían hacerse acreedoras a multas, como lo establece la ley. Y en el caso de Telmex, perder hasta su concesión. Si un operador viola las leyes, definitivamente tiene que ser sancionados, y creo que va a ser un caso ejemplar desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el tipo de sanción económica o incluso que podría llegar a representarse en el retiro de su título de concesión para Telmex. Proyecto 40. Población indígena en México. Existen 62 pueblos en el país. Más de 11 millones de indígenas. El dato útil para comentar en el café. Tengo 5 temas. A ver, pago por ver. Pagas por el van 2. ¿Lo tomas o lo dejas? Martes y jueves, 21 a 30 horas. Proyecto 40. Porque tú lo pediste, seguimos cumpliendo en Decisiones por Colonia. Iluminaremos todas las colonias de la Ciudad de México. Sí, oíste bien. En un año, en junio de 2015, terminaremos de instalar nuevo alumbrado público, ahorrador de energía con tecnología de punta, para beneficio de todas las colonias y la seguridad de tu familia. Espéranos pronto en tu colonia. Llega un hombre que podrá estafar a los más temidos. Cinema 40 presenta Zona de Tiro, viernes 15 horas. Proyecto 40. México tiene sed de nuevas ideas para llevar agua potable a todo el país. En Nueva Alianza impulsamos leyes que aseguren agua potable en todas las escuelas, las 24 horas, los 365 días. Entra a alianzaporelagua.mx y decidamos juntos el destino del agua en México. Nueva Alianza. Ustedes siempre se las arreglan para desatar la furia de Dios en mí. El precio de la historia. Todos los jueves 22 horas. Proyecto 40. Todos los días suceden acontecimientos que cambian el rumbo de nuestro país. Infórmate de lunes a viernes a las 18:30 horas en Informativo 40 con Lili Telles. México, capital ecológica del mundo. Representantes de más de 70 parlamentos de diferentes países se reunieron en la Cumbre Mundial de Legisladores este 6, 7 y 8 de junio para discutir propuestas que procuren un consumo más racional de los energéticos, contribuir a resolver el problema del cambio climático y evitar el deterioro de bosques, ríos y lagos. Se firmaron acuerdos que protegerán mejor el medio ambiente en todo el mundo. Cámara de Diputados, Senado de la República, 62ª legislatura. Horacio Villalobos, Pilar Bolívar, Mauricio Valle. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40.
A los 18 años saldrás del sistema, te irás a las calles, solo. América, la vida es cine. Sábado 17:30 horas. Proyecto 40. Conoce los titulares del día una noche antes. Es la de 8. ¿Cuál es? La mía. No, la mía. No, la mía. Jueves, 21:45 horas. Proyecto 40. ¿Qué hacía usted a los 13 años? ¿Jugaba? ¿Estudiaba? Iván arriesga su vida. A veces me han dado ganas de llorar porque me siento solo, sin el apoyo de nadie. Pero no, siempre Dios está con uno en este camino. A bordo de la Bestia, el camino hacia el norte se convierte en un peregrinar, en un calvario incesante, principalmente para los niños, muchos de ellos viajando solos. Iván dejó su natal Honduras hace 2 semanas. Sus ojos color miel dejan ver la inexperiencia, las ganas de llegar a los Estados Unidos y la nostalgia por sus padres. ¿Qué les dijiste? Que yo quería hacer una fortuna, algo de dinero para no seguir en la pobreza. Sí, este sonido lo mismo le causa miedo que esperanza. Solo sabe que le llaman la Bestia. ¿Te has encontrado con gente buena? Y con gente mala también. Pensaba regresarme, pero es más grande la curiosidad. De octubre de 2013 a mayo de este año, más de 52,000 niños viajando solos fueron detenidos en la frontera sur. A los niños van con una ilusión, a los niños no se les ve, sino simplemente se les nota su cara de hambre. Los niños no deben de sufrir eso, porque ellos son el futuro del mundo. Cuando no viaja en tren, Iván pide dinero en los cruceros. Ahí conoció a Alejandro, guatemalteco, su amigo. Buena gente, o sea, no es nada de maldoso, nada, no hace maldades, nada. No es buena gente. Se hacen de algunos pesos, lo suficiente para comprar un par de quesadillas. Nada más es riesgoso este camino que agarrar el tren. Cuando llueve es más duro porque se le llagan los pies a uno. Se acerca la noche, el próximo tren quizá pase a la 1 de la mañana, uno de tantos que ha tomado Iván. Mientras tanto, a soportar el frío. No, porque extraño a mis padres. Recuerdo el día que los dejé. ¿Quieres volver algún día a tu casa? Sí. ¿Cómo quieres volver? ¿Con más dinero? Con dinero, como sea. Como el destino quiera. Se va desgranando la gente y pues accidentes completamente muy lamentables y desgarradores para muchas familias. ¿Cómo abordar un tren que pasa a 90 kilómetros por hora? Nunca me imaginé llegar hasta aquí. Pues me decían que estaba el camino muy peligroso, pero Dios me ha cuidado. De poco sirve intentarlo. Iván tendrá que esperar antes de retomar el camino hacia el norte. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, hay que felicitar a nuestro compañero por este trabajo. Gran trabajo, sí. Excelente trabajo. Tratar de poner en contexto, o sea, yo creo que el tema migratorio lo hemos estado debatiendo, vemos los números desde una perspectiva muy fríos, son números muy fríos, pero ya cuando ves un adolescente... ¿Te acuerdas cuando hablábamos en un principio, sí, cuando los temas son de carne y hueso? Sí, hombre. Cambia totalmente la perspectiva. Y aquí te habla también, este reportaje de alguna manera te habla
habla sobre el por qué México también está metido tan intensamente con Estados Unidos a resolver un problema que, si bien es mexicano, también es fundamentalmente centroamericano. Sí. Y tiene que ver con esto. Si en Estados Unidos cierran el muro contra los niños, como lo están empezando a hacer, lo que te pueden convertir es un problema, una crisis humanitaria ya no en Texas, sino en Sonora, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, y todo el problema que se va a generar a lo largo de esta ruta que comienza en el Suchiat. Ahora, lo que me sorprende lo que está pasando con la prensa ahora, con los análisis, es que no hay un acuerdo todavía sobre qué generó esta crisis. Hay como distintas versiones. El argumento más sencillo es este de su negocio de traficantes de personas o de polleros, pero al final incluso ellos, decíamos, puede que hayan leído bien lo que decía el señor Obama, porque ahorita la explicación es que se confundieron y no fue lo que quiso decir. Sí. Y te están dando medicinas y no sabes cuál es la enfermedad. Claro. O sea, porque no hay este diagnóstico claro sobre cuál fue el origen para corregirlo y tomar las otras medidas. Entonces, ya que parte de la crítica a la nueva disposición, a las últimas declaraciones del presidente, ya vengan del New York Times, que es el diario liberal que suele apoyar, en este caso al presidente demócrata, pues lo mismo dice el Washington Post y el Wall Street Journal. Sí, aquí lo interesante son las posturas editoriales del Wall Street Journal y del New York Times, que son siempre opuestas. Así es, en materia política. Y ahora coinciden. Bueno, si los dos extremos te coinciden, pues algo deben de tener. De hecho, tenemos los comentarios que hizo el presidente Barack Obama, donde anunció que emprendería acciones si continúa detenida la reforma migratoria de los Estados Unidos. Veamos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que intentará arreglar por cuenta propia el sistema migratorio de su país. Esto luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, informara que los republicanos seguirán bloqueando la reforma migratoria por lo que resta del año. El mandatario estadounidense señaló que la incapacidad del Congreso para atender el tema migratorio ha orillado a enviar más agentes a la frontera sur que dan seguimiento a la situación de niños migrantes que viajan solos. Por ello, Obama exhortó a miembros de su gabinete a identificar otras áreas donde se puedan impulsar más acciones en caso de que el Congreso se rehúse a atender la crisis migratoria. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Mira, el discurso del presidente Obama el día de ayer es como la culminación de la división que se está viendo entre el presidente y los congresistas republicanos, más que nada. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, a ver, ustedes tienen desde hace varios meses una propuesta que viene desde el Senado bipartidista, lo habían aprobado republicanos y demócratas, nomás pónganlo sobre la mesa y digan sí o no, voten. Eso es lo que está buscando. Y los republicanos no quieren votar. Uno, porque hay un tema político ahí muy complicado para ellos, porque por una parte hay presiones de que se apruebe una legislación por el voto hispano, lo que pueda suceder en 2016, pero por otra parte la ala más de la derecha del partido, los conservadores, los Tea Parties, están diciendo absolutamente no. Entonces sí están muy divididos, pero también está reflejando esta, yo diría casi desesperación del presidente Obama, no solamente en el tema migratorio, sino en varios temas donde simple y llanamente se ve que se está paralizando la capacidad del presidente de poder pues que se aprueben aquellas políticas públicas que ha estado promoviendo desde hace más de 6 años, desde su primera administración. Entonces, imagínense que dijera el presidente Peña Nieto, ¿saben qué? Como no me quieren aprobar mi reforma energética, yo le estoy diciendo aquí a los diputados, yo voy a hacer dentro de mis capacidades, dentro de lo que me da las responsabilidades que me da la Constitución, lo que pueda para implementar la política pública que yo creo que se debe implementar. Entonces es una confrontación abierta, van a poner una o les ofrecería una reforma electoral. O sea, pero Obama ya no tiene ni siquiera esa, fíjate qué buena, qué fue lo que hizo el presidente, les ofreció algo que ellos querían, ¿no?
Entonces, aquí van a poner una demanda constitucional, una controversia constitucional, cuestionando todo lo que está haciendo el presidente sin tener un respaldo legislativo, y había hasta rumorcitos que creo que no van a ninguna parte, que van a buscar el impeachment, un juicio político. No sé si es la mejor comunicación del presidente Obama, porque se veía francamente enojado y francamente frustrado en una reforma que de origen la critican los conservadores y ahora que la quiere corregir viene la crítica liberal. Es decir, está molesto porque no la pasaron, pero en su corrección lo que está diciendo buena parte de los analistas es vas a empeorar la situación. No puedes tú hacer una decisión del Ejecutivo, como le está planteando, si no se justifica la seguridad nacional. Si no hay un riesgo para la seguridad nacional, no puedes hacer este tipo de decisión. En el caso de México hay que recordar que la última vez que se tomó una decisión del Ejecutivo contra la opinión del Congreso por un asunto de seguridad nacional fue cuando el presidente Bill Clinton dijo, si no me aprueban un paquete de emergencia para México en la crisis del 1995, entonces yo por decisión, por un mandato ejecutivo, le voy a inyectar. Y lo terminó haciendo. Entonces, no hubo la crítica que se está dando ahora, porque había razones políticas sí que le daban un sustento al argumento. En su momento sí, de hecho... No querían, pero no llegaron a este extremo. Fue una pregunta en su digamos, en la pospresidencia, cuando lo cuestionaron alguna vez si no era un presidente de opinión pública, puso ese ejemplo. Dijo, tan no era de opinión pública que en ese momento tenía al Congreso en contra, a la opinión pública en contra, a los analistas en contra, pero ya era el único que sabía que lo que empezaba en México acababa en Singapur, hablando de una crisis de mercados emergentes global. Pero ciertamente es un momento donde el presidente... sí tiene un sustento de seguridad nacional, pero en este caso no. Por eso están estas sugerencias, insinuaciones de que pueden llevar a un juicio político para desaforarlo, que es, digamos, la traducción del famoso impeachment. Ahora, hay otro presidente que también tiene problemas. De otra naturaleza. Otra naturaleza. A continuación les presento los escándalos más sonados de los presidentes del mundo. Veamos. Más allá de las decisiones de gobierno, varios presidentes del mundo han tenido que responder por sus escándalos. El mandato del argentino Carlos Menem se vio afectado cuando ordenó por decreto que su esposa Zulema Yoma y sus 2 hijos abandonaran la residencia presidencial de Olivos. El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se vio obligado a admitir ante un jurado que había tenido una relación inconveniente con una colaboradora de la Casa Blanca de nombre Mónica Lewinsky. Pero la vida privada del jefe del gobierno ruso, Vladimir Putin, se hizo pública cuando él y su esposa Lyudmila anunciaron su divorcio en una entrevista por televisión. En Italia, distintos medios de comunicación dieron a conocer que el expresidente del Consejo, Silvio Berlusconi, utilizaba los llamados call girl e incluso lo relacionaron con una menor de edad de nombre Karima El Marrow. La presión pública recayó sobre el mandatario francés, François Hollande, cuando medios de comunicación señalaron su supuesta relación con la actriz Juliette Gayet. El expresidente francés Nicolas Sarkozy también fue señalado cuando informó su divorcio de Cecilia Ciganer Albeniz. Pocos meses después, se casó por segunda ocasión con la cantante y exmodelo Carla Bruni. Sin embargo, este no es el único escándalo que ha tenido que enfrentar. Ayer, un juez imputó a Sarkozy por los presuntos delitos de corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de violación del secreto profesional. Esta determinación se da después de que el expresidente francés fuera detenido como sospechoso de haber creado una red de informadores compuesta por policías y altos magistrados de la Corte Suprema de Francia. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, aquí hay que diferenciar. Hay algunos, porque aquí estamos hablando de cosas muy diferentes. Hay escándalos de la vida. Son escándalos, digamos, escándalos personales. Totales. O sea, que anuncia Putin que se va a divorciar por televisión. Bueno, lo de Bill Clinton, que estuvo a punto de convertirse en un problema penal. Yo creo que lo de Bill Clinton es lo interesante. Hay escándalos que tienen que ver con la vida personal de los líderes y hay escándalos que se combinan con aspectos
que sí tiene que ver con la vida institucional. Y son cuestionamientos de liderazgo, un país. cuestionamientos morales. El caso de Bill Clinton me parece muy interesante porque si bien era un tema de vida privada, él tuvo al final, como lo decía esta pieza, que reconocer que había tenido una relación, porque el no reconocerlo ya lo estaba llevando al punto en el cual estaba mintiendo. Y en el momento en que miente el presidente de Estados Unidos, entonces sí procede a un trámite que lo pueden destituir y puede ir a la cárcel. Esta es exactamente la razón por la cual Richard Nixon, al final, en 1975, tuvo que renunciar, porque él se mantuvo de que no había mentido, de que no sabía nada en aquel escándalo de Watergate. Llegó al Congreso, el Congreso dijo sí sabía que se estaba grabando ilegalmente, y ya iba a pasar a la Suprema Corte de Justicia, donde le iban a hacer el juicio político, se iba a ir fuera de la presidencia echado y también iba a ser sometido a un proceso penal. Esto es lo que evitó Clinton. En el caso de Sarkozy es totalmente diferente. Bueno, en la parte de Clinton, la parte más cómica era que entramos a definición de que era tener que era sexo, ¿verdad? Claro. Todos parece que tienen definiciones muy diferentes, pero obviamente. Sí, en este caso creo que estamos hablando de otra dimensión. Este caso es más parecido al del el ex rey Juan Carlos, el súbdito español Juan Carlos, ex rey de España, que es la discusión, tú lo mencionabas fuera de cámara, Paco, como la discusión en España durante varios días fue, ¿tiene o no fuero? Una vez que deje el trono el rey. Y los Juan españoles Carlos, siendo muy autocríticos, que es de lo que se están presionando ahora los franceses, es de que España es el país europeo de la comunidad con mayor número de funcionarios con fuero, cerca de 10,000. Esto puede pasar en España, pero como lo están reportando los franceses, se están preciando de que están juzgando a un expresidente como cualquier otro ciudadano. Sí, claro. Y eso ciertamente en Francia es un valor. Ahora, en el país, en la portada habla de cómo esta detención de Sarkozy por abuso de poder frustra su regreso político. ¿A poco pensaba regresar? No, por supuesto. Bueno, de hecho, esto pasa cuando ya se está nominando él para el liderazgo de su partido nuevamente. Sí, Mitterrand buscó la presidencia 5 veces, O sea, hay reelección inmediata, pero también hay un proceso posterior para revivir políticamente. Sí, esto tiene un fondo político también. Sí, verdad. El regreso al futuro. Bueno, nos vamos a un corte, no se vaya. Pero volverían a votar. Veracruz recibirá más de 800 millones de pesos del gobierno federal para fortalecer las instituciones de seguridad en la entidad. Tenemos un buen convenio para este año 2014 en que le tocan a Veracruz 864.3 millones de pesos, 535.1 correspondientes al FAS, 117.3 a través del programa de policía acreditable y 211.9 millones a través del Subsemón. Durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el gobernador Javier Duarte reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad, la justicia y la legalidad. Lo hacemos en coordinación con el gobierno de la República y con las autoridades municipales para lograr resultados que sirvan a los veracruzanos. Veracruz es el primer estado que integra todos sus municipios al Sistema Estatal de Seguridad Pública y consolida el Plan Integral de Prevención Social. Todas las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, bajo el mando del jefe del Ejecutivo Estatal, realizan sus labores con apego a las leyes y en coordinación estrecha con el Gobierno de la República y los ayuntamientos de la entidad veracruzana. En materia de evaluación y control de confianza de sus policías, la entidad también está al corriente. Proyecto 40. Lenguas indígenas en México. Existen 68 tipos de dialectos. 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena. El dato útil para comentar en el café. Hablar de política es su pasión. Contrastes 40. Todos los miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo.
En el Congreso, todo es electoral. Mientras los mexicanos siguen esperando que se aprueben las leyes secundarias, los partidos condicionan los acuerdos a sus intereses electorales del próximo año. Compra Vértigo hoy mismo. Conoce el camino de un polluelo para convertirse en emperador. Todo sobre animales. Peter el Pingüino. Fusión Salvaje. Miércoles 19 horas. Proyecto 40. El escándalo de las letras mexicanas se vivió bajo la pluma de Salvador Novo. Una leyenda urbana. Sábado 21 a 30 horas. Proyecto 40. Ahí viene calma. Chécate. Qué bueno que tienes confianza para decirnos esto. Hay muchos tipos de acoso, pero una misma solución. Tú, confía en ti, guarda las pruebas y no te quedes callado. El silencio es cómplice del acoso escolar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Oscar Mario Beteta te brinda una visión más allá de lo que hoy es noticia y mañana será historia. Visión 40, lunes a viernes, 14 horas. Proyecto 40. La respuesta a la ambición de Borgia avanza derramando sangre a su paso. Recibimos información de que 25,000 o más tropas francesas están marchando hacia Milán. Todos nosotros estamos a punto de ser probados. Y ustedes pueden estar con nosotros o en contra nuestra. Algunos enemigos están por ser nombrados en Los Borgia. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. ¿No te gustan las corbatas amarillas? Sí, uso corbatas amarillas, pero no estoy casado con las corbatas Berna, amarillas. otras historias. Viernes 21:45. Proyecto 40. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan 9 de cada 10 empleos. Y también bienestar para nuestros empleados, proveedores y todos los involucrados. Solo las empresas formales grandes, medianas y pequeñas pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Lo que necesitas saber está en proyecto40.com. Dale clic al Internet inteligente. Luego de la detención y consignación de José Manuel Mireles, ex líder y fundador de las autodefensas en Michoacán, el gobernador de la entidad, Salvador Jara Guerrero, afirmó que su gobierno no está dispuesto a retroceder en lo avanzado. Por ello, continúa trabajando y apoyando las acciones que autoridades federales emprenden para recuperar el control del territorio, elevar la calidad de vida de los michoacanos y fortalecer la autoridad del Estado. El mandatario estatal reiteró que la reconciliación y la paz que se ha propuesto alcanzar en los 15 meses de su administración deberán tener como pilares el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, es muy interesante lo que está sucediendo en Michoacán en este momento, porque el presidente acaba de estar en Michoacán, hubo esa primera reunión con el gobernador Salvador Jara, en donde se trataron, pues estamos viendo ahí tratando de interpretar diferentes mensajes, no solamente el presidente, sino del mismo comisionado Castillo, de cómo podría cambiar esa relación. No solamente el gobierno federal hacia el estado de Michoacán, sino la relación personal. Es que fue muy tenso, ¿no? En el arranque cuando llegó el comisionado Castillo a Michoacán, pues fue un poco abrupto, ¿no? La manera como llegó y generó muchos anticuerpos adentro de Michoacán y una tensión durante muchos meses con el gobernador Fausto. Ahora esta es como la discusión de fondo. A mí me sorprende un poco que una parte de los medios se esté yendo, no quiero ser políticamente incorrecto, por el tema de derechos humanos y cómo se le apresó al doctor Mirel. No es que sea irrelevante, pero quiero decir, no sé si eso es lo que nos debería estar preocupando o más bien lo que están diciendo. ¿Cómo va a ser la nueva relación con el gobernador? Sí, porque el contraargumento a este planteamiento sobre el doctor Mireles, lo dijo el propio comisionado Castillo, es desde el primer momento en el cual se hizo la operación, todo fue videograbado y todo fue acompañado con la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán. Entonces, sí hay un ejercicio de información, desinformación, contrainformación, de transparencia, de rendición de cuentas, de pureza, claridad en el proceso, y lo que hay es una guerra de ideas en las redes sociales. Entonces, aquí quien tiene mayor credibilidad en la voz
es el que va a predominar. Al final de cuentas, lo que va a suceder es que se revisará todo el proceso, que lo que tiene que ver con la presunta violación de los derechos humanos se revisará también, tendrá que haber un alegato por parte de la defensa que documente con toda precisión que sí se violaron sus derechos humanos, y él se va a quedar en la cárcel siempre y cuando la Procuraduría General de la República a las acusaciones sobre su presunta responsabilidad en las armas y en las drogas que la defensa dice le fueron colocadas, logra sostener la acusación. Y ya empezamos con estas diferencias de verdad jurídica contra verdad histórica, ¿no? De juicio mediático contra... Sí, hay que decirlo. Que casi nunca empatan, ¿verdad? Casi nunca empatan. Y hay que decir, la abogada de Mireles ha sido muy buena abogada defensora en términos de estar litigando ya en los medios de comunicación la defensa de Pero mira, volvemos a este tema. Así como aquí enfocamos a la parte del doctor Mireles. Sí. Y ella, en términos de redes, va ganando. Sí. Pero dentro de las propias redes dicen, bueno, pero ella no tiene ninguna autoridad. Claro. Ella estuvo metida en el tema de los casinos, ella era una mujer casinera, ella tiene otro tipo de problemas legales, es decir, la contrainformación a través de la deslegitimación de ella como abogada. Como vocera. Entonces, como vocera, yo creo que aquí es, pues vayámonos a lo que ya está en tribunales. Entonces, de hecho, tenemos en la línea al gobernador de Michoacán, Salvador Jara. Salvador, muy bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días, gobernador. Qué amable, muchas gracias, muy buenos días y a sus órdenes. Aquí estábamos comentando en la mesa, gobernador, ¿cuál va a ser cómo vas a manejar o cómo buscas manejar la relación con el comisionado Castillo, que sea diferente a cómo se estaba manejando con el anterior gobernador? ¿Qué diferencias va a haber en esa relación? Bueno, yo no sé cuál era la relación del licenciado Fausto Vallejo con el comisionado. La relación que yo he establecido con él es, en primer lugar, de mucho respeto a las competencias federales y estatales. En segundo lugar, de una estrecha comunicación, porque el hecho de que haya algún tipo de competencia federal no implica que el gobernador no se entere, ¿verdad?, y que no dé su opinión. De igual manera, cuando tenemos asuntos, por ejemplo, pues de seguridad, ¿no? De seguimiento del Plan Michoacán, por ejemplo, no quiere decir que porque sea del ámbito estatal no esté enterada la federación, ¿no? Entonces hemos establecido pues una comunicación lo más estrecha posible, pero por supuesto con pleno respeto de las facultades de cada instancia. Gobernador Raimundo Riva Palacio, muy buenos días. Buenos días, Raimundo. ¿Quién encabeza, quién preside estas reuniones ya, no del ámbito estatal, que por supuesto usted las preside, pero en estas reuniones donde se plantean temas de índole federal, ¿quién preside esas reuniones? Bueno, mire, son muy diversas, porque hay muchas de ellas pues, que se llevan a cabo a la Ciudad de México, muchas veces hay por acá todo un equipo de seguridad, pues, con frecuencia con presencia de la Secretaría, de representantes de la Secretaría de Gobernación. El comisionado siempre está presente porque, bueno, él es el que ha sido designado, como su nombre lo dice, como el comisionado para la seguridad de Michoacán, y él tiene que ver toda la parte federal en el Estado. Gobernador, ¿qué es lo que platicó brevemente con el presidente Enrique Peña Nieto ahora que se encontraron en Uruapan? Bueno, platicamos, en primer lugar establecimos una alianza, digamos, de comunicación. Él me dijo que estaría muy al pendiente y que me ofrecía pues las puertas abiertas del gobierno federal para platicar y para estar en comunicación. Yo les planteé pues algunos de los problemas más urgentes que veía aquí en el Estado y le pedí también que hubiera esa misma disposición de parte de todos los secretarios con las secretarías análogos aquí del Estado, de tal forma que pudiéramos avanzar de la manera más rápida. Le dije que en cuanto tuviera yo ya el gabinete y un diagnóstico, que le pedía que tuviéramos una reunión conjunta, los secretarios de aquí del Estado con las contrapartes de la Federación, para establecer estrategias también en conjunto que pudieran ser más eficientes, ¿no?, y tener mucho mayor impacto en el Estado. Gobernador Francisco Abundis, buen día.
¿Qué tal? Buen día. Gobernador, ¿ve algún riesgo usted para el próximo proceso electoral de 2015? Una parte, nos queda claro, es el reto de la seguridad, pero ya pues antes ha habido cuestionamientos sobre la posibilidad de que en Michoacán se lleve a cabo una elección normal o regular. De hecho, usted logró algo que se buscaba desde hace mucho tiempo, que era unificar las fuerzas políticas, y por su, digamos, el que usted fuera gobernador, en este momento se votó de manera conjunta por todas las fuerzas políticas. En la parte electoral, ¿usted ve algún riesgo para 2015? No, mire, yo creo que la transparencia y la participación electoral va a depender en gran medida de las fuerzas políticas, de la voluntad política de estas fuerzas y de los mismos ciudadanos. Por eso yo creo que una de las cosas más importantes es que tenemos que recuperar mucho la confianza. Tenemos, o sea, cualquier cosa que el gobierno estatal diga o el propio gobierno federal, tenemos que hacer todo lo posible porque se cumpla, y tenemos que ir avanzando, aunque sean pasos muy pequeñitos, pero sí tienen que ser pasos sólidos que den certidumbre a la población. Estas condiciones de confianza permiten entonces implementar la participación ciudadana sin temores, digamos, ¿no? Y lo que yo quisiera pues es tener elecciones absolutamente libres y transparentes, y que tuviéramos un gobernador o gobernadora en mucho mejores condiciones. Uno de los aspectos, gobernador, que me parece muy interesante es que parte del problema de Michoacán también está relacionado con estas divisiones partidistas que ha habido en el Estado. ¿Has tenido conversaciones con el PRD, con el PAN? ¿Cuál es tu relación con los partidos en este momento? Mire, afortunadamente es buena. Es buena en general con los partidos, pero en particular yo tengo amistad personal con varios de los actores políticos de los tres partidos desde hace mucho tiempo. Yo, como no tengo aspiraciones políticas desde la universidad, yo tenía una muy buena relación, porque la universidad pues es la institución más diversa en el Estado y seguramente en el país. Entonces esto me permitió ahondar en relaciones personales y de amistad que yo tenía ya desde antes, porque muchos de ellos los conozco desde niño, pues soy moreliano, y muchos de ellos son morelianos también, o michoacanos que han estado aquí en Morelia mucho tiempo, entonces tengo una excelente relación con ellos. Una última pregunta, gobernador, y de nuevo gracias por acompañarnos. ¿Qué es el problema que más le quita el sueño en la noche? ¿Qué es lo que más le preocupa a corto plazo de lo que está sucediendo en Michoacán? Bueno, no es un solo problema. Yo siento que tengo que ver el horizonte, que es dejar un mejor Michoacán en año y medio, pues, menos de un año y medio. Pero en el corto plazo, pues yo tengo que estarme fijando ahora sí que en cada escaloncito, ¿no? La semana pasada prácticamente toda mi concentración estuvo en el gabinete. Yo tenía que pensar en personas capaces, en personas que pudieran trabajar conmigo en equipo y en personas que fueran de mi confianza para poder conformar el gabinete. Eso fue lo que realmente me estuve concentrando. En segundo lugar, pues en ver el diagnóstico del Estado y en empezar a hacer contacto con todos los secretarios a nivel federal también para conocer cuáles eran los proyectos y los programas y los problemas en el Estado. Ahorita estoy ya en la segunda fase, que es estableciendo un plan de gobierno. Ya tengo equipo. No puedo tampoco dejar de visitar los municipios. Hay muchas cosas que se tienen que seguir haciendo, que son importantes, que son que quitan mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero la parte de concentración, digamos, es el plan de gobierno que yo esperaría tener a más tardar la semana próxima. Bueno, gobernador, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en El Primer Café. No, pues muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Gobernador Salvador Jara. Interesante, ¿no? Sí, muy cuidadoso, ¿verdad? Sí. En el sentido, pero también dice, yo no sé cómo era la relación del ex gobernador Fausto Vallejo, pero esta va a ser de respeto completamente a lo que son las instituciones michoacanas. Pues esa fue precisamente la tensión que hubo con el gobernador Fausto Vallejo. Entonces, no lo dijo, pero ya nos lo dijo. Oye, antes de que terminemos, déjenme decirles que México sí tiene un primerísimo lugar en el Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil. Perdóname, Ana María, perdóname que tome este tema. Y les podemos decir que a lo largo del Campeonato Mundial de Fútbol,
la policía brasileña ha detenido a 11 extranjeros por violentar el orden público en las calles de Brasil. Les podemos decir con nada de orgullo que 9 de estos 11 son mexicanos. Entonces tenemos el primerísimo lugar, de acuerdo a cómo pintan las cosas. No creo que la estadística vaya a modificarse. La tendencia es irreversible, Paco. Ahí sí vamos a golear. Y no tenemos buen portero ahorita para detener. Ahora nos reímos, pero la verdad es que es una vergüenza. Sí, claro. O sea, ¿cómo puede ser que casi el 100% de los incidentes son hechos por mexicanos? Seguramente iban a la Feria de San Marcos y se confundieron. Oigan, amigos, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Primer Café. Paco, Raimundo, que tengan muy buen día a todos ustedes. Buen día. Ana.